Hola, buenos días desde Tarragona, en Cataluña. Yo soy Elena de Femina Verbipotens y bueno, antes que nada quería pues agradecer a la organización del Festi por organizar este festival de fanzines a distancia porque la verdad se agradece muchísimo ahora que los que hacemos autoedición no nos podemos encontrar en presencia, hacer intercambio, en fin, es algo que se echa mucho en falta, así que bueno, al menos vamos a aprovechar lo que nos ofrece la tecnología. Dicho esto, pues yo voy a presentar uno de mis fanzines, se llama Patriarcado Cadáver, aunque sí que es verdad que como mandé por correo postal otros ejemplares de otros fanzines a la organización del Festi, pues también los voy a presentar y así pues la presentación no es tan monótona del mismo fanzine todo el rato. A ver, voy a empezar primero antes con el nombre de mi proyecto, que es Femina Verbipotens. Femina Verbipotens significa en latín mujer que domina la palabra o mujer de palabra fuerte. Eso es lo que dijo Alcuino de York, que era bibliotecario y asesor de Carlomagno, el famoso Carlomagno en Europa, que se supone que es el fundador de la Unión de la Unión de Europa, que hoy pues se considera, lo consideramos así aquí. Pues este tío tenía una hermana que se llamaba Gisela y Alcuino escribió una carta a Carlomagno diciéndole que su hermana Gisela era una femina verbipotens. Eso quería decir que escribía muy bien, que dominaba muchísimo el latín, que era pues la lengua que se usaba en las instituciones políticas y evidentemente religiosas aquí en Europa. Bueno, yo tomé prestada esta expresión porque me pareció muy bella y, y quería también pues hacer un poquito pues esa reivindicación de las mujeres en la época medieval europea. Porque yo empecé a escribir fanzines a raíz de mis estudios. Yo soy historiadora y estoy especializada en la historia medieval de las mujeres aquí en Europa. Cuando termino la carrera, hago el máster, bueno, doctorado, cosas y tal, pues decido que tengo que sacar fuera ese conocimiento y además ya estaba coleccionando fanzines y bueno, cuando coleccionas fanzines ya llega un momento en el que estás condenada a hacer tu primer fanzine porque ya no puedes más y sientes esa necesidad. Entonces eso es lo que me pasó a mí y decidí pues hacer divulgación de todo ese conocimiento que yo había adquirido y que no sabía qué hacer porque como sabéis pues la universidad es un espacio bastante aislado, el lenguaje académico no es accesible y yo decidí pues usar el lenguaje cotidiano para contar cosas que a mí me interesaban y que yo creía que era necesario y que podía contribuir también de esa forma al feminismo. Entonces, Patriarcado Cadáver es mi segundo fanzine, lo hice en 2018 y yo le tengo mucho cariño también por el contenido, pero también por el resultado final, el formato. Tal vez no se aprecie bien por la luz, pero la portada es plateada y el interior pues tiene un papel así más sepia y todo el fanzine está hecho a mano con collage. Si os interesa, pues la organización tendrá, cuando le llegue desde Tarragona, algunos ejemplares. Y el contenido de este fanzine habla precisamente del derrumbamiento del patriarcado. Entonces, empiezo con una invitación a todas las mujeres, a todas mis amigas, a que me ayuden a quitarme de encima un cadáver que tengo en el comedor, que es el patriarcado. Entonces en este fanzine también desarrollo cuestiones como la fundación de la democracia griega, la fundación de la democracia griega también como una consolidación del patriarcado
en Europa. Después también hablo de cuestiones como el desarrollo del concepto del individualismo en la Revolución Francesa y cómo afecta esto también a una pérdida de libertad de las mujeres, sobre todo en su participación política. Entonces os animo mucho a que lo leáis, porque además de este fanzine lo podéis encontrar en internet gratuitamente, está colgado, digitalizado, así que aunque pues no podáis adquirir algunos de los ejemplares, porque si no me equivoco mandé 6, pues sí que lo podéis leer en internet. O también pues en mi cuenta de Instagram tengo bastantes fanzines enteros colgados, aunque ya sé que no es lo mismo porque lo que es chulo del fanzine es precisamente el material. Pero bueno, vamos a hablar de otro fanzine que publiqué hace poquito, en noviembre del 2020. Es un caso muy curioso, es este, y forma parte de una serie de mini fanzines que yo hice sobre feminismo y mujeres. Sí, bueno, mujeres, digamos, mujeres que han sido olvidadas de la historia aquí en Europa. Entonces, este se llama Mary Toth, la mujer que parió a 7 conejos y a 3 humanos. El título hace justicia totalmente a la historia de esta mujer, que era una campesina que vivía a las afueras de Londres en el siglo XVIII. Esta mujer estaba embarazada y tuvo un aborto. No sabemos si voluntariamente ella abortó o si fue un aborto natural. El caso es que en ese momento en Inglaterra el aborto era considerado un asesinato y se condenaba como tal. Entonces esta mujer, para evitar, además todo el mundo sabía que estaba embarazada porque se le notaba, entonces ella, para evitar que fuera juzgada por el aborto, coge 7 conejos con la complicidad de su suegra y una vecina. Coge 7 conejos muertos y se los introduce en la vagina. ¿Qué pasa? Que ella finge haber dado a luz a 7 conejos. En ese momento la medicina estaba monopolizada totalmente por los hombres, que evidentemente se consideraban superiores a las mujeres. Bien, pues estos señores fueron tan inteligentes que se lo tragaron y Mary Toth se convirtió en un objeto de estudio médico. Se la llevaron a Londres, le hicieron 1000 pruebas y esperaron a que Mary Toth diera luz otra vez a más conejos. Eso evidentemente no pasó. Mary Toth se sintió, superada por la situación y confesó la verdad. Dijo que había sufrido un aborto y que se había inventado esto pues para evitar la justicia. La juzgaron, pero claro, como no se podía demostrar que había abortado anteriormente y tampoco se contemplaba en las leyes de ese momento el hecho de que una mujer fingiera haber dado a luz a 7 conejos, pues estuvo 2 días en prisión, se la juzgó y se volvió a casa. Esta mujer, pues claro, es una anécdota, nos parece ahora muy divertido. Bueno, yo creo que habla muchísimo de esa desesperación de una mujer para llegar a ponerte 7 conejos en la vagina para que no se te juzgue. Y bueno, forma parte de esta serie de minicines, de minifanzines que yo quería hacer. Son todos bastante similares. Ahora os voy a enseñar otro que también he mandado por correo postal. Son con una maquetación muy sencilla. Estos tienen la curiosidad, digamos, de que están escritos con máquina de escribir y luego lo he recortado y lo he pegado. A ver, otro minicine que también os he mandado.
Este trata sobre el DIU, el dispositivo intrauterino de cobre, que no contiene hormonas. También es un minizine muy sencillo, una maquetación muy simple. Y el interés que yo tenía sobre difundir esto es precisamente el de evitar tomar hormonas, porque las mujeres pues tomamos hormonas por todos los lados y bueno, quería presentar este método anticonceptivo que aquí en Europa pues no se utiliza mucho. Al menos en la población femenina más joven no es muy popular, y menos el de cobre. Hay otros DIUs que sí tienen hormonas, pero por ejemplo te desaparece la menstruación. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo sé yo si estoy embarazada o no? Si desaparece la menstruación, porque a ver, el DIU tiene un 99% de eficacia, pero ¿qué pasa con este 1%? Y por otro lado, claro, el DIU de cobre tiene una duración de 5 años, te lo puedes quitar cuando quieras, y evidentemente pues hay mujeres que su cuerpo pues no lo acepta y lo saca. Hay mujeres a quien les ha funcionado muy bien. Yo en todo caso quería hacer un poco de difusión sobre este método, pues que no nos obliga a las mujeres a tomar hormonas que no son nada buenas para nuestra salud reproductiva. Otro fanzine que voy a presentar, y ya con esto pues lo termino, es Perverso. Este me gusta mucho porque tiene un formato bastante curioso. Se trata de un A4 desplegable. ¿Veis? Y se llama Perverso, la invención del orgasmo vaginal al servicio del patriarcado. Entonces, este fanzine, lo digo también en el mismo, aquí en una notita en la primera página, surge de mi lectura personal de un libro que se llama El placer femenino esclitórico, y es de una historiadora, colega mía, que ha estudiado la invención del orgasmo vaginal, siempre, repito, con fuentes europeas. Y hablo, por ejemplo, de cuestiones como la confusión de la vulva con la vagina. No son la misma cosa. Además es una confusión muy falocéntrica, que evidentemente es patriarcal. Y hablo de la vulva como la sede del clítoris. Entonces hago una crítica al falocentrismo, y además cuento cuál es el origen de la palabra vagina, que en la época medieval la palabra vagina no se usaba para designar lo que hoy se usa, sino que en la época medieval en Europa se usaba para hablar de la vaina, es decir, lo que contiene, lo que protege, pues ahora no me sale en castellano. Bueno, es igual, la vaina. Y además también la vaina es lo que después será donde se guarda la espada que usan los guerreros. Entonces es muy curioso porque esta mujer pues ha estudiado que la primera vez que se usa en Europa la palabra vagina es con el sentido anatómico que hoy le damos, es en el siglo XVI, evidentemente por un hombre. Entonces, la vagina es entendida como ese lugar donde el hombre introduce el pene, también como antes el hombre introducía la espada dentro de la funda de la que llevaban colgada en la cintura. Entonces, bueno, hay también una crítica a las mal llamadas mujeres frígidas, mujeres que padecen vaginismo, que es esa supuesta enfermedad
por la cual una mujer es incapaz de recibir la penetración del hombre. Además, hablo, por ejemplo, de las duchas pélvicas que se hacían a las mujeres para para curar la supuesta histeria. Bien, todas estas cuestiones pues, son lo que contiene el fanzine perverso, que pues también vais a poder pues, adquirir, y de hecho también lo voy a digitalizar, porque hay gente en la América Latina que me lo ha pedido, pero hacer envíos en América Latina es realmente caro desde aquí. Entonces, para terminar, y no os lo puedo enseñar físicamente porque se me han terminado los ejemplares, también he enviado un último fanzine, también que forma parte de estos pequeñitos, de estos minidines. Lo he enviado, como he dicho, a la organización del Festi, y se llama Eneduana, suma sacerdotisa de la luna. Eneduana es considerada la primera persona, mujer o hombre, la primera persona que escribió poesía. Ella vivía en la ciudad de Ur, en la antigua Mesopotamia, donde hoy podríamos situarlo en Irak, más o menos. Esta mujer era suma sacerdotisa de la luna, y eso qué quería decir, que era la mediadora entre el poder político, la población y la luna, es decir, su deidad. Por tanto, tenía un poder y una autoridad muy importante, y además nos han llegado sus poesías. Como es una mujer muy poco conocida y además es la que se considera que fue la primera en escribir poesía, yo quería hacer este homenaje a esta mujer y recuperarla, porque la verdad pues no se conoce demasiado, al menos aquí en Europa, y involucrarla pues en esta serie de mini fanzines. Deciros ya para terminar que podéis ver en mi cuenta de Instagram collage que hago también, más allá de los fanzines, también más fanzines que tengo. Ahora con la pandemia pues me volví un poco loca y me puse a escribir y a maquetar y a diseñar fanzines a tope, y bueno, los podéis consultar por internet, y bueno, y yo pues muy contenta de poder presentar mis fanzines, mis pequeñas criaturas. Y nada, un abrazo muy grande desde Tarragona y muchos ánimos y mucha inspiración. ¡Chao!